y si tenemos como todo el tema o tenemos la idea de cada tema del libro, eso nos va a ayudar a poder después ya en la meditación. La meditación es que yo ya conozco pues como todo el panorama, todos los lados del libro, por qué y para qué, cuándo, dónde. Y eso me va a ayudar a mí a después ya venirme meditando qué palabras, qué cosas para mi vida, por qué, para qué, cómo me ayudan, qué memorizar, qué ejemplos malos, qué ejemplos buenos, cómo presentar el evangelio, ¿sí? Entonces la idea es poder repasar un poquito y así ir cogiéndole la idea. Entonces, Adri, usted quería ayudarnos en eso, ¿cierto? El capítulo Un poquito de lo que el Señor nos da en el capítulo 3, está hablando de la carnalidad de los corintios. El hermano César, el hermano Ricardo nos recordaba ahorita que ellos querían cosas humanas, sabiduría humana, conceptos humanos, elocuencia y todas estas cosas pues que estaban a la orden del día allí en la ciudad de Corinto. Pero que también habían entre ellos hermanos espirituales con los que se podía hablar sabiduría de Dios, enseñanzas más profundas y enseñanzas verdaderas. También que ellos debían aprender que era necesario crecer en Cristo, que Cristo era el todo, en todos y para todos, que que no importaba si uno sembraba o el otro regaba, el crecimiento lo daba el Señor, lo da el Señor Jesucristo. También que ellos eran responsables ante Dios por el servicio que estaban prestando a los demás, que era un servicio también para el Señor, y Dios se agradaba si lo hacían con un corazón sincero, sencillo, sincero, y de Dios recibirían la recompensa. Bueno, hasta ahí, no recuerdo más. preguntando que de pronto alguien qué versículo que le haya servido en su vida en estos ya varios miércoles, que diga esto me ha servido mucho. Realmente para mí pues ha sido mucha bendición leer otra vez este libro de Corintios. Cada vez que uno lo lee, vuelve y aprende cosas nuevas. Así es la palabra, como una mina, nunca se agota. Siempre encuentra uno tesoros para la vida diaria. Como que, a ver quién me ayuda, qué versículo, qué capítulo ha sido de mucha bendición. Lo he dicho, he pasado por ahí, pero no me acuerdo. Para nosotros, Corintios, en el capítulo 2, el versículo 2, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, como volver a entender y comprender que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, necesaria, profunda y única para la salvación de nuestras vidas, y que nuestra vida espiritual depende única y exclusivamente de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pues para mí también ha sido muy importante el versículo, y lo he compartido con Adriana acerca de la importancia que es para nosotros ver esa parte de lo que está enseñando el apóstol Pablo, o más bien el Señor en esta carta a través del apóstol Pablo, y mirar, yo lo veo en dos sentidos. Uno, para mí, o sea, como el alimento para mí, como la parte importante pues para mí de ese versículo es que al presentar el evangelio, o al yo personalmente presentar el evangelio, yo no debo buscar otros argumentos, no debo presentar otras cosas, no debo tener otras estrategias, sino presentar al Señor Jesucristo. Y de pronto, reconociendo delante del Señor primeramente, en eso el tiempo había fallado mucho, porque siempre buscaba como algo muy parecido a lo de los corintios, como mejorar las cosas, como ponerle como algo distinto, algo diferente, y ese versículo me enseña a
a ver el evangelismo cuando de pronto tengo la oportunidad de compartir a otras personas, compartirles lo que es la esencia misma del Señor Jesucristo. Entonces, ha sido muy importante para mí ese versículo. Bueno, muy bien, hermano Elías y Adriana. ¿Quién más puede ayudarnos en esto de algún versículo? Yo ¿Quién? soy Hidalba. Ah, bueno, dígame. Hidalgo. Señor les bendiga. ¿Qué pasaba con Amén. Yo no tengo un versículo, pues así como para decir que creo que todo lo que he estudiado desde Hechos hasta lo que llevamos ha sido de gran bendición. Yo no había llegado pues como a ponerme así de juiciosa, digámoslo de alguna manera, a leer la palabra de Dios. Sí he leído y de pronto tuvimos unos estudios de otros capítulos, pero no así tan minucioso y pues obviamente con personas que saben mucho más que uno. Entonces sí ha sido de gran bendición pues como tener, como encontrar tanta riqueza en lo que estamos estudiando. Qué bueno pues que de verdad lo llevemos a la práctica, más que aprenderlo, que entenderlo, que conocer, es ponerlo en práctica. Entonces han sido muchas cosas las que he encontrado buenas en este estudio. A veces las cosas de los enredos del mundo, pues porque obviamente ando siempre he andado como muy ocupada en las cosas del mundo y tengo que ser como consciente de eso, pero aún así he tratado de sacar el tiempo para estudiarlo y para aprender más de él. Entonces creo que ha sido de gran bendición y en la forma en que lo estamos haciendo así despacito, me parece excelente. Muchas gracias. Bueno, ok. ¿Y qué le pasaba con Steven ahora? Eso estaba abierto el micrófono, qué horror. Bueno, ya para qué No, era que me estaba llamando de la calle y entonces yo le dije que no me interrumpiera, que estaba en el estudio. para que sepan que las griterías no se pueden. Qué oso. Negrito, ¿usted por qué me delata tanto? Qué pereza. Bueno, saben que las redes nos pueden hacer dar un mal testimonio. Bueno, ¿quién más? No? ¿Quién más nos quiere ayudar con algo? Y vamos empezando. Ya nos han dado algunos, pues, como ánimo de que realmente, pues, lógicamente, por ser la palabra de Dios, tiene que tener a ser de bendición para nosotros, ¿no? El hecho de ser el libro santo de Dios. Y si lo estudiamos con, no solo, vea, yo quiero hacer una cuña antes de empezar, y es que mis hermanos, no tanto busquemos la nota. Yo no, pues a mí, ya a usted de pronto le interesa la nota, pero a mí no me interesa tanto la nota, ni a los hermanos que están aquí conmigo. Nos interesa es que usted haya entendido, porque si usted entiende, usted queda con una responsabilidad delante de Dios. Mi deber es enseñar lo poquito que yo sé o lo mucho que el Señor me ha dado, pero para que usted crezca espiritualmente. La nota se va a quedar por ahí, ya la mandan y ahí se queda en el Classroom, después se borra y ya perdió, pero si usted le quedó la palabra de Dios, usted va a crecer y usted va a ser diferente. La palabra tiene ese poder de cambiar nuestras vidas. Entonces no se enfoquen tanto en la nota. ¿Por qué mandamos nuevamente preguntas? Para instarlos, motivarlos a que ustedes deben tener la idea principal, deben tener los versículos. Por eso es, pero es para que se esfuercen otro poquito, no con el fin de molestar ni de que usted no tiene nada que hacer, sino con el fin de que vuelvan a repasar. Si repasan, entonces va a quedársele la palabra de Dios. Entonces, por favor, no se meta tanto la nota, métase lo que haya aprendido del Señor. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, mis hermanos, entonces empecemos pues con el capítulo 4. Entonces, si nosotros pensaríamos cómo evaluaría el mundo a los líderes, ¿qué características buscarían los líderes del mundo? ¿Cómo qué características buscarían los líderes? Lógicamente buscarían ¿qué? Posición, ¿qué más buscarían? A ver, ¿quién de Zoom me ayuda? Posición, fama, ¿cierto? ¿Qué más? Poder adquisitivo, ¿qué más? Éxito, capacidad. Esas serían como las virtudes de un buen líder, ¿sí? Las virtudes de un buen líder, la capacidad de hacer, de desarrollar, de mover gente, liderar, esas son como las pocas características que hemos mencionado de lo que se exige o lo que pide un líder. Pues aquí en el capítulo 3 y 4, lo que hace el apóstol Pablo, dirigido por el Señor, es mostrar la forma, la visión de Dios para ¿quiénes? Para los líderes. Es lo que Dios ve de los líderes. Entonces, Dios no tiene que ver nada con fama, ni éxito, ni capacidad, porque eso es lo que está tratando el Espíritu Santo de llevar a cabo, de que los hermanos en Corinto quitaran la mirada de las personas, que se estaban dividiendo, de los líderes, que eso no es importante para Dios, que no es el más elocuente, ni el más guapo, ni el más capaz, ni el más machomán, sino que el líder de Dios tiene otras características. Y a esas es que el apóstol Pablo le está apuntando, porque eso es lo que está causando división, ¿sí? Eso es lo que está causando división. Este capítulo trata con la actitud que la iglesia debe tener hacia los ministros y cuál debe ser la actitud del ministro hacia sí mismo, ¿sí? ¿Sí me entienden eso? La actitud que la iglesia debe tener hacia hacia los, bueno, los pastores, los predicadores, o lo que como le quiera usted llamar, líder. Y de la actitud que tiene que tener el ministro. Si aquí vemos un hombre orgulloso y jactancioso, pues yo sé que eso no es ese no es el plan de Dios, o eso no es lo que Dios busca. Un hombre orgulloso, que eso era lo que deseaban los corintios. En otras palabras, pone el ministro de Dios en la visión correcta de Dios, o sea, en lo que Dios pide de ellos, ¿sí? Pone al ministro de Dios en la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca de un ministro? Entonces, no es éxito, no es capacidad, no es poder, no es fama, no tiene nada que ver. Y estos capítulos van a apuntar a eso. Entonces dice el versículo, cuando dice el versículo 1, así pues ténganos, conclusión, porque Pablo viene hablando de que es una unión de capítulos, no es que este capítulo pues lo dividieron los que hicieron las traducciones bíblicas, los que han hecho los trabajos de la Biblia, pero es un libro que es directo, es del 1 hasta el 16, una carta, por eso se llama una carta. No tenía divisiones de versículos. Y entonces desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 viene mostrando qué son los líderes para el Señor. Y entonces ya vimos en el capítulo 3, versículo 5, ¿qué son? ¿Qué son ellos? 3:5 nos dice que son servidores. ¿Y qué es un servidor? En otras palabras, como para que vamos bajando la más. ¿Qué es un servidor? Es un siervo. ¿Y qué es un siervo en ese tiempo? Era un esclavo, sencillamente en el tiempo existía la esclavitud y eran los que estaban encargados de remar en los barcos, ¿sí? Eran los que les tocaba el trabajo por allá, a lo profundo, eran los que les tocaban remar y remar. ¿Qué hacían esos esclavos? ¿Cómo creen que les iba a esos esclavos? Pues imagínense, eran esclavos y tenían el trabajo más difícil. ¿Era el trabajo más reconocido? No, cierto que no.
Ellos aguantaban hambre, nadie los tenía en cuenta, ellos no eran famosos, ¿sí? Sufrían. Y es lo que Pablo está tratando de mostrar, que el siervo es como quién, que el ministro de Dios no es para ponerlo allá, sino ponerlo a donde, como el que está remando, que nadie lo tiene en cuenta. Bueno, no estoy diciendo que no lo tengan en cuenta, sino que pasa desapercibido. ¿Sí me entiende? Que nadie le pone cuidado. ¿Quién le pone cuidado a un esclavo? Y más por allá debajo de un barco. ¿Mm? Para que ellos quiten la mirada de los ministros, de los líderes, es lo que Pablo quiere, está tratando de mostrar, y que es lo que el Señor muestra. Ellos son solamente siervos. Y dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Esclavos. ¿De quién? Ellos son esclavos no de los hombres, sino de Cristo. Y había sufrido Pablo, había aguantado hambre, nadie lo ha tenido en cuenta, lo habían perseguido, ¿sí o no? Pablo tenía todas esas características de un siervo. Pablo era el desecho, lo vamos a ver que Pablo muchas veces dice que muchas veces estuvo en peligro de muerte, de persecución, desvelo, tantas cosas. Eso es lo que dice. Entonces dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo. Entonces el remero es algo, el esclavo es algo, el esclavo es algo. Nada, nadie lo tiene en cuenta. Recuerden que lo pasan por desapercibido porque está por allá. Es un esclavo, no tiene que no hacer un qué, un trabajo. ¿Cuál es el trabajo del esclavo? Obedecer y hacer lo que le dicen. Si no, ¿qué pasa con él? Ay de mí si no lo hago, dice Pablo. Ellos si no hacían el trabajo que se les encargaba, pues un esclavo tenía la pena de muerte. El dueño de ese esclavo lo podía matar. Y entonces Pablo dice, ninguno de nosotros somos algo. ¿Quién es el que realmente tiene valor aquí? El Señor. O sea, siembro, riego, pero si yo siembro y yo riego y el otro riega, pero si Dios no hace nada en eso, ¿qué me gano yo? Nada. El que es valioso es Dios que da el crecimiento. Entonces aquí nos está mostrando que ellos son servidores, que son sembradores, son segadores, sembradores y regadores, agricultores. Entonces ellos dicen, también los está comparando con un agricultor. ¿Con qué más lo compara? Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Estoy dándole un repasito, no crea que César me lo hizo mal, sino que estoy dando para poder recoger la idea porque es el mismo capítulo, es la misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces aquí estamos hablando de que cada persona va a tener un día que lo importante es que no es, no es el trabajo, sino cómo lo ha hecho, cómo lo ha hecho. Entonces un día le está diciendo, cada persona va a pasar por el tribunal de Cristo. En ese tribunal, ya lo dijimos hace 8 días, es para verificar qué intenciones había cuando yo lo hacía. Si era por plata, si José se paraba para que le diera una ofrenda, si lo hacía para que lo vieran, si lo hacía por orgullo, si lo hacía con pecado, ¿sí? Que un día Dios iba a mostrar las intenciones del corazón, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces sigue el tema sigue en el capítulo 4. Versículo, conforme a la gracia que Dios 10, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro pone encima. ¿Con qué entonces son comparados? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare. Entonces también son comparados con servidores, con agricultores y aquí con qué? Con constructores. Entonces los siervos de Dios son constructores, son ellos iguales que todos los demás, todos igualitos, no hay uno diferente. No hay que Pablo hizo un trabajo, él puso el fundamento, pero otro ¿qué hacía? Seguía echando las columnas, seguía poniendo ladrillos, otro puso el techo. Pero ¿quién se lleva el honor? ¿Pablo o el que puso el techo? Nadie de ellos. Entonces, ni el agricultor, porque el agricultor no puede hacer que la mata crezca. Ni puede esperar ahí a hacerle fuercita para que ella dé una buena cosecha. Entonces, nada de eso vale.
Ni el agricultor ni el esclavo no son los importantes, sino el Señor. Y entonces entonces ya está hablando de que cada uno de esos personajes sigue diciendo que esa obra va a ser evaluada. Y ya hablamos de eso, de la hojara, del oro, de la madera, del oro, de la plata y ¿qué más? Las tres cosas buenas, piedras preciosas. Sí, y eso es normal. Ustedes ven que, digamos que aquí esta casita está hecha bueno, en ese tiempo recuerden que antes se construía ¿con qué? Con oro, con madera, con plata, con piedras preciosas. Ahora ya no se dan el lujo, no hay, tiene que ser mafioso pues para que hagan eso. Pero en ese tiempo el oro era como polvo. Sí, recuerden la casa que hizo Salomón, ¿no? ¿Cómo era la casa que hizo Salomón? Era una belleza, el templo y la casa que él hizo también en Primera de Samuel. Entonces se construía, entonces si al ladito se construía una de madera, con puertas de madera, con guadua, y venía un incendio, ¿qué pasaba? Que se quemaba. Entonces lo que le está comparando es lo que iba a ser duradero y lo que iba a ser pasajero. ¿Cómo va a ser pasajero? Según yo haya construido, dependiendo de lo que yo construí. Si lo hice de una forma correcta, con las intenciones correctas, con la palabra correcta, entonces eso dice que va a permanecer. Pero si yo enseñé la palabra incorrecta, lo hice con intenciones incorrectas, con cosas en mi corazón, eso va a pasar y eso no va a pasar delante del Señor. Entonces lo que Pablo está diciendo, Corintios, ustedes no pongan a mirar en esas cosas, hombres. Ustedes para qué se ponen a mirar esas personas si no tienen nada que... Ellos no son los importantes, hombres. Ellos no son los importantes. Eso es lo que Pablo está tratando de ¿qué? Lo que yo estoy tratando de meterle a ustedes es que recuerden que los corintios están encantados ¿con quién? Con los líderes. Ellos eran haciendo sus partidos para que ellos estuvieran ahí como con la boca abierta. Entonces ellos dicen, yo no tiene nada que ver con esto, es el Señor y el Señor es el que debemos exaltar. Bueno, entonces, siguiendo ese pensamiento, voy al 4.1 para poder coger la idea. Les dice, así pues, ténganos los hombres, ¿por qué? O sea, en conclusión, hagan eso. Ténganos los hombres como qué. Conclusión. Está dando como una... José, Sí. perdón, interrumpo antes de que usted siga con el 4. Es que en la clase pasada no me quedó claro de el 21, la parte que dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Lo de los servidores, sí entendí que los servidores están hechos pues para ayuda de la iglesia, que nos pues como tenerlos en un lugar privilegiado, sino que antes ellos están dados para servir. Pero ya en la otra parte no, pues no recuerdo bien cómo era ese pedacito. El 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Entonces aquí lo que Pablo está tratando de decir, que el Señor fue el que le regaló el que puso a Pablo, a Apolos y a Cefas, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Todos se los puso, todos se los dio el Señor. Versículo 22. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. O sea, Dios fue el que puso esos dones, dio esos hombres, dio las capacidades. Ellos se los entregó el Señor a ustedes. ¿Sí? Para que ustedes no pongan la mirada en ellos. Sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, todo es de quien, todo es de ustedes. Todo es de Dios, Dios se lo dio a ustedes. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es vuestro. Le voy a leer en otra versión, a ver si me ayuda a versículo, ¿qué? 21. Dice, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Por haber aceptado a Cristo, todo es de ustedes. Todo lo que es de Dios es como lo que nosotros heredamos en Cristo, Aleja. Todo lo heredamos nosotros. El hecho de que estemos en Cristo, hemos sido bendecidos y entonces todo lo que tiene que ver con este mundo
la vida espiritual, la vida eterna, todo eso es ya nuestro. El mundo, y si de alguna manera todo puede ser que si lo aplicamos en el reino milenial, todo va a ser de quien otro heredamos el reino milenial, y a quién le pertenece, a quién le va a pertenecer, a los hijos de Dios, ¿no? Todo eso es de cada uno. Entonces dice el versículo 21, ya sea Pablo, Apolos o Pedro, o el mundo o la vida, o la muerte o el presente y el futuro, les pertenece a ustedes. Por decir la muerte, les pertenece. O sea, ya nosotros no tenemos temor a qué. A la muerte es ganancia. Antes la muerte le teníamos terror, ahora la muerte es como una ganancia. Ya esa muerte no hay terror. O el presente o el futuro, todo les pertenece a ustedes. Todo lo que Dios quiera ponerles en sus manos, todo viene de parte de Dios. Hermano César, ¿tiene algo más que...? Bueno, hermanos, hermana Aleja, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Ya lo acabo de explicar el hermano, que Dios nos da los líderes, Dios nos da los ancianos, los que lideran en las iglesias. Y también el Señor no, en el 22 dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Pues la palabra de Dios está queriendo decir acá que todo nos lo ha dado el Señor. O sea, ustedes de que nace, se lo dio el Señor. La vida se la dio ¿quién? El Señor. Igual cuando va a morir, la muerte también se la da el Señor. Sea lo presente, lo que viene en el futuro, o lo que usted está viviendo en el momento, es suyo, porque todo se lo ha dado el Señor. Sea lo por venir, o sea, el futuro, lo que mañana le va a pasar a usted, lo que Dios le va a dar a usted, es suyo, porque Dios se lo está dando. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, pues los que somos de Cristo, los que hemos elegido al Señor como nuestro Salvador. Y Cristo es de Dios. Entonces, todo tiene un orden. Y el ser humano, todos los seres humanos, Dios nos ha dado todo. Seamos inconversos o seamos creyentes, ¿sí? Seamos creyentes, todo nos lo ha dado Dios. La gente del mundo, Dios le ha dado la vida, es de ellos, pero tienen que rendir cuentas al Señor, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros, pues Dios nos dio a los líderes, nos dio a los maestros, nos dio a las personas que edifican la iglesia, y todo es nuestro. Espero, hermana, que le haya servido un poco. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, entonces seguimos conectados. Listo, no, yo creo que está bien, está clarito ya ahí. Pero recordando, yo siempre trato de ir sin perder el hilo de qué. ¿Por qué Él les dice que todo es de ellos? Sí, sí, esa es la idea, pero ¿por qué? Yo pienso, hermano, que de pronto... ¿De acuerdo que hoy va a ser más preguntón yo? ¿Sí? Pienso que de pronto lo que primero se evidencia de ellos es que eran muy carnales porque no se habían ocupado tanto en lo espiritual, sino que hubieran puesto su vista en cosas de la tierra, ¿cierto? Y Pablo les está mostrando de que eso en lo que ellos estaban poniendo la mira no es tan importante. Y este era uno de los versículos que a mí me llegaba o que yo sentí, fue porque muchas cosas de las que uno pone vista en la vida, ¿sí? Y aún en la muerte, esas cosas ya no es algo pues que nosotros debemos de algo que se enseñoree de nosotros, porque ya nosotros estamos en Cristo y todo es de nosotros, entonces ya no es la vida, sino lo que nosotros vivimos para el Señor, más o menos así lo entendí. Bueno, vamos a tratar como de ir metiéndole más. ¿Quién trajo al Señor a Pablo? ¿De quién trajo a Pablo a los pies de él? Fue el mismo Señor, ¿cierto? ¿Quién le dio los dones a Pablo? ¿Quién se los llevó a los corintios? ¿Para qué se los llevó a los corintios? Para que Pablo fuera de ellos, para que Pablo les diera la palabra. ¿Cómo le llevó
Apolos igualmente. Dios tenía un plan con Apolos y lo llevó, un plan con Cefas, le dio capacidad de enseñar, le dio el Espíritu Santo, le dio la palabra, les dio los misterios. Entonces, por eso él dice, todo es de quién. Todo es de ustedes porque Dios se lo ha puesto a ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se ponen ustedes como a admirarlos a ellos si ellos antes deben ser personas que ustedes deben usarlos, deben servirse de ellos? ¿Sí? ¿Me entiende? No. Deben servirse de ellos. O sea, todo lo que Dios ha hecho en ellos y se los trajo a ustedes es para que ustedes ellos sean servidores de ustedes. Como el regalo, y entonces él pone a decir, todo lo que tenemos en esta vida es, Dios nos lo da, Dios nos lo da. Bueno, ¿quién más? Listo, ya vámonos. Así pues, ténganos los hombres por, ¿qué? En conclusión, ténganos por remeros. ¿Saben qué es un remero? ¿Quién hacía ese trabajo? Esclavo, listo. Servidor de Cristo. Y otra cosa que nos pone ahí, ¿qué más? Es administradores. ¿Qué es un administrador? En otras palabras, es un mayordomo. ¿Qué hacía? Él lo que hacía era cuidar de alguien que le hacía ese encargo a él y podía ser la familia o posesiones materiales. ¿Qué debía hacer ese buen administrador? ¿Qué podía hacer ese administrador? ¿Qué debía o qué podía hacer? No, ¿qué debía hacer ese administrador? Entonces, ese era un administrador, es la misma palabra para mayordomo. Esa palabra nosotros la entendemos bien. ¿Qué es un mayordomo? Es uno que está encargado de los bienes de otros y él debe dar cuentas. Sí, hermano, ¿qué iba a decir? No, había encontrado una definición de eso y dice, el administrador, el mayordomo es el encargado de transferir los recursos del dueño, ¿sí? A los miembros de la casa, alimentarlos, cuidarlos y ordenar la casa, ¿sí? Era más de un administrador. Entonces ahí se saben que Pablo es un mayordomo. ¿Qué ha hecho el Señor? Le transfirió las riquezas. ¿Cuáles riquezas? ¿Cuáles riquezas transfirió Pablo? El Señor a Pablo. Pues imaginen las riquezas inescrutables, las riquezas divinas. ¿Para qué? ¿Para que alimentara a quién? La casa. ¿Cuál era la casa del Señor? La iglesia. Entonces Pablo lo puso a él como, entonces Pablo ya no ha dicho que es un servidor, que es un mayordomo, que es un constructor, que es un agricultor y aquí que es un mayor. Estas cuatro cosas estas cosas las está tratando de ilustrar para que ellos puedan seguir quitando la mirada de ellos. Entonces vamos en cuántas cosas, cuatro. ¿Cuáles más vean ustedes ahí? Eso es lo que tiene que hacer un mayordomo. Cuidar de la casa, alimentar la casa, estar pendiente de todos los de la casa. Pero aquí, el requerimiento del mayordomo, ¿cuál es? El requerimiento de ese mayordomo. La identidad es que sea un mayordomo, ¿cómo? Fiel. Fiel, exactamente, fiel. Y eso es lo que se requiere. Entonces Pablo está diciendo que eso es lo que requiere Dios de ellos. No tanto su capacidad, su forma de hacerlo, su elocuencia, que lo que Dios pide de ellos no es todas esas cosas que estábamos hablando ahora, que lo que requieren los hombres de esa tierra. Si alguien le va a pedir a alguien que le administre una empresa, ¿qué requiere? Pues que haya ido a la universidad, que sepa de qué. De administración, y si es exitoso, mejor. Si de pronto lo ve que es como una persona como torpecita, no. Entonces, pero el Señor aquí no le importa si es torpe. ¿Qué necesita él de ese mayordomo? Que sea fiel, que alimente a la familia, que alimente a la familia ¿de qué manera? De una manera fiel, ¿a qué? A la palabra, o sea, que él deposite lo que Dios le ha entregado de una manera fiel, y eso es lo que Pablo ha hecho, ser fiel a lo que Dios le encargó, ¿sí? ¿Qué le encargó el Señor a Pablo? ¿Cuál fue el encargo de Dios a Marta, a Pablo, del Señor a Pablo? Acuérdese, ese tesoro que tenía Pablo y que regaba por toda parte.
el mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios. Y entonces lo que él está diciendo que ese dispensador de los riquezas debe ser hallado ¿qué? Fiel. La exigencia de Dios es que sea ¿qué? Fiel ¿a qué? Pues a lo que Dios le entregó. Sí, es como decir, si a mí me entregan 100,000 pesos, yo los tengo que administrar bien y cuando venga el patrón dice a los 100,000 y aquí hay un poquito más. Y en este caso, fiel es que lo que el Señor le entregó fue la palabra de Dios. ¿Cómo debía entregarla a Pablo? De la misma manera. Por eso dice, cada cual mire cómo sobreedifica. ¿Sí? En ese sentido, es que mire, yo planteo, yo puse el fundamento y el otro cómo tiene que seguir edificando. Fiel a lo que Dios ¿qué? Le entregó. Entonces, en esa parte estaba diciendo fiel a lo que Dios le entregó. Y ya nosotros lo podíamos aplicar que, claro, cuando hacemos un ministerio, nosotros tenemos que ser fiel. Hay mucha gente que empieza un ministerio y ¿qué pasa? Lo deja tirado, que es que no me gustó, es que no quiero más, es que tengo un viaje. Y como si el ministerio o lo que nos entrega el Señor lo pudiéramos tomar, como decir, yo no vuelvo a predicar, qué pereza, eso me cansa. Estudiar tantas horas para que los hermanos vengan y les pregunte, y, no, ¿cierto que no? Es ayudarles a su crecimiento, es poder ir paciencia, buscar cómo les explico, sí, así la cabeza me ponga, pero yo quiero ser fiel, es para poder pasar esto que el Señor me entregó, no como yo quiero. Entonces pasa mucho, mis hermanos, que lo hacemos de cualquier manera, aún ni siquiera nos preparamos para ese ministerio. Y el Señor aquí nos está diciendo para que Dios llama, no necesita elocuencia, capacidad, sino fidelidad. Si usted le va a servir al Señor, ¿qué le está pidiendo Él? Fidelidad, que lo haga bien, que lo haga para la gloria de Él, para la honra de Él, con los medios de Él. ¿Cuál debe ser el mensaje de Él? No, pues que a mí me parece muy bueno una revista que leí por allá de psicología y se lo voy a enseñar a los niños y me gustó tanto ese pensamiento. No, ahí sí, de eso no se puede, porque el Señor nos ha entregado este libro para que nosotros dispensemos, para que nosotros demos el mensaje tal como Él nos lo entregó. Sí, le voy a leer un versículo, si me permiten. Estoy muy despacio hoy, porque ya apenas empecé, ya es 1 hora. Pero ahorita voy a empezar a correr. Yo soy de los que corro al final. Digo que mejor, veo que mejor así despacio. Entonces dice el versículo en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, mire lo que dice. Y esto me gusta, 1 de Timoteo 1:13, estamos hablando de la importancia de ser fiel al encargo, y el encargo que Pablo tenía era pasar la palabra a los corintios. 2 de Timoteo 1:13, retén, ¿qué? ¿Retén qué? La forma de las sanas, ¿qué? Que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15, 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios que aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien que la palabra de verdad. Entonces aquí en el 13 nos dice que retengamos la forma, que no cambiemos el mensaje, que no lo enredemos, ¿sí? Ya lo vimos, el mensaje es claro, ¿sí o no? O sea, entonces no ponga usted a tratar de meter otro mensaje para evangelizar a otros. Hoy hicimos énfasis en eso. Lo que usted tiene que traspasar son las palabras. ¿Qué es usted? Es un servidor, es un esclavo, es un trabajador, es uno que está solamente entregándolo, sembrando lo que le tiene que, ¿sí? Lo que tenemos que pasar es el mensaje correctamente. Bueno, vamos. Dice Pablo, hablando de la fidelidad, dice, yo en el 2, en el 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá, ¿qué? La alabanza de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a ellos? No que él
no que Pablo era perfecto, jactándose pues de que su ministerio. Lo que él está diciendo es que él en lo que ha hecho, lo ha hecho como el Señor se lo ha mandado. Que él no ha cambiado la cosa, que él ha buscado hacerlo como el Señor se lo mandó. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Juzgado o cuestionado. Pues yo tengo que, como no tengo temor de que me cuestionen o que me interroguen o de que me evalúen el trabajo. No tengo yo, pues no, hasta donde yo me pongo a mirar, dice Pablo, cómo he hecho el trabajo y creo que mi conciencia está tranquila de que lo he hecho correctamente. Pero sigue diciendo el versículo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, porque el que me juzga es el que me evalúa. ¿Quién es? Es el Señor. Entonces vuelve a decirnos que un día nosotros tendremos que dar cuenta, que cada uno va a ser juzgado o en el tribunal de Cristo, él va a dar cuenta de lo que le hizo. Y dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Otra vez pasa lo mismo, ya lo veímos. El fuego lo probará. El fuego va a ser como lo que Dios sí ve dentro. Dios sí ve el corazón. Dios sí vio por qué lo hizo usted. Dios sí vio con qué motivación. Dios sí vio si usted lo hizo porque le dijeron, ¿sí? Porque no había más quien. Pero qué pereza. No, yo lo hago porque por alguna intención. Dios sí sabe las intenciones. Entonces lo que Él quiere es fidelidad. Que ese día va a ser recompensado es que la fidelidad con que usted lo hizo. Pablo está diciendo, yo lo hice, lo hice y estoy seguro que lo hice con todo el amor y con todo el corazón. No tengo mala conciencia de que yo haya hecho algo como por hacerlo, porque me vieran, para que los corintios me hicieran sentir bien. No, yo no hice nada, nada. Y yo a estos días me cuestionaba de todo eso y yo les he contado que muchas veces cuando estuve en escuela, yo estuve en escuela dominicana en el centro del país, unos 20 pedazos de años y yo lo hacía, era para que los hermanos me vieran que sí estaba haciendo. Y era yo encartado con esos muchachos, yo no sabía qué hacer, porque me ponía a sudar y yo no sabía nada de la Biblia. Y después salía cansado, agotado con todos muchachos y nadie me decía nada, entonces ya terminé que no seguía. ¿Cierto? Pura, estaba haciendo las cosas porque con las motivaciones equivocadas, con motivaciones equivocadas. Por eso es tan importante, hermano, que el Señor aquí nos está llamando es, ¿qué es lo que buscamos con un ministerio? ¿Qué es lo que buscamos con lo que Dios nos ha puesto? ¿Sí? Hacer el aseo aquí, ¿sí? Si no nos dijeron, usted lo hizo bien hecho, limpió el polvo del techo y todo eso, limpió las tejas, pero nadie le dijo nada. Entonces usted se va a amargar porque nadie le dijo nada. Pero si usted lo hace para el Señor, no importa lo que digan los demás. Ese día va a ser, un día va a ser recompensado porque se lo hizo fiel a quién, al Señor. Cualquiera cosa que hagamos. Y entonces cada uno recibirá aquí alabanza de quién, no de los hombres. Entonces no se pongan a darle alabanza a los hombres, corintios, que ustedes ven solamente lo externo, pero Dios sí ve lo interno. Ustedes, ¿para qué ponen a ver a aquellos que vienen a ustedes y se encantan de ellos por la sabiduría humana, por la elocuencia? Ellos lo pueden hacer así, pero Dios tal vez no les acepte eso. Lo que Dios va a hacer es va a mirar lo de adentro. ¿Por qué lo hicieron? ¿Sí? Siga con el pensamiento, con el hilito de las divisiones que se estaban generando, que se estaban mirando, era el orgullo judío, el orgullo de los corintios. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en quién más. O sea, esto que él nos ha dicho, ¿de qué? ¿Qué les he explicado yo? Pero esto, hermanos, lo he dicho, ¿qué él ha dicho? Lo de servidor, el ejemplo que ha puesto de esclavo
¿De qué más? De agricultor. ¿De qué más? De edificador. ¿De qué más? Administrador, de mayordomo. Este ejemplo lo he puesto en Apolos y en mí. Este ejemplo lo he puesto en mí, que nosotros somos eso. Somos eso que estamos diciendo, somos nosotros. Por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezca unos a otros. Entonces, el Pablo le estaba hablando de cómo debe tener la iglesia o el pueblo de Dios a un siervo. Pues conforme a lo que Dios está escrito. ¿Qué debe uno tener sobre los siervos? ¿Qué debe pensar de ellos? ¿O cómo los debe tener? ¿Qué está escrito? Pues yo creo que es, digamos que en primera de Tesalonicenses 5:12 dice de que los tengáis en mucha estima, que los reconozcáis, ¿sí? Hay un versículo que dice. Si quieren, leemos primera de Tesalonicenses, pues estoy tomando algunos versículos, aunque Pablo está mencionando el Antiguo Testamento. Que ellos no exaltaban, que no era exaltar a los primera de Tesalonicenses, ya sería como ahora en qué sentido podríamos nosotros tener en estima a los siervos. 5:12 de primera. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os ¿qué? Os amonestan y que los tengáis en mucha ¿qué? Estima. ¿Y qué más? Estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Entonces ya vimos aquí que nos manda ¿qué? A tener ¿qué? ¿Qué nos manda a tener en Zoom? Por los que sirven al Señor. Estima y amor. Filipenses 2:3. Bueno, hermano dice que 2:3, ¿qué dice? Bien pueda, hermano, lo lee. Bueno, primera de Timoteo. También nos dice que debemos tener sobre los... Primera de Timoteo 5:12 dice... Ve 5:20. Perdón. 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de ¿qué? De doble honor. Entonces, ¿qué tenemos que tener por ellos? El honor, ¿qué es eso? Ponerles una corona para que sean respeto. Honor tiene que ver con el respeto hacia ellos. ¿Qué más deben tener por los que, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar? Pues la escritura dice, no pondrás voz al digno es el obrero, ¿de qué? Entonces, ¿qué debe tenerlos? Pues yo no estoy aquí pidiéndoles que me manden un bultico de billetes, sino que normalmente eso es lo que debe tener los miembros de la iglesia sobre los 5:12, sobre los que presiden, o sea, los que los guían. Entonces ya vimos, ¿qué más debe tener? ¿Usted cree que qué más debe tener? ¿Me entienden ahí o no? ¿Qué más? ¿Qué piensa usted que debe tener sobre los que le guían? Ya vimos respeto, honor, ayuda económica, reverencia. Sí, porque aquí está el contexto, es que Pablo está diciendo a aquellos que están, porque ellos están poniendo la mirada en los líderes, y entonces está diciendo, Pablo le está diciendo qué es lo que deben tener sobre ellos. Entonces, no admiración, no ponerlos como un qué, como si fueran pues los super reyes, ¿sí?
sino, pero sí hay unas cosas que debe tener la iglesia sobre los que guían a la iglesia. No volverlos sus ídolos, no creer que ellos son los que son nuestros ídolos, sino engrandecer ¿a quién? Engrandecer a Dios por ellos, engrandecer a Dios y darle gracias a Dios por ellos, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Cefas, sea Apolos, todo es vuestro. Ellos están para servirle a ustedes, pero ustedes ¿qué deben darle a ellos? A Corintios. Yo no estoy diciendo a ustedes sus Corintios, sino que ellos empieza respeto, honor, ayuda, Buena estima. estima, sí, todo eso, exactamente. Exactamente lo que está diciendo Pablo, ténganlos no más de lo que está, ¿qué? Escrito. Sí, o sea, solamente lo que Dios dice que debemos tener sobre ellos. ¿Entendido hasta ahí o no? ¿O voy muy ligero? ¿O voy muy despacio? ¿Tengo que correr más? No sea que por causa de uno, de que ustedes pongan la mirada en Pablo o Cefas, se envanezcan contra otros. O sea, se dividan unos contra otros. O sea que por Pablo los otros se envanezcan. Sí, César. Sí, que los de la iglesia no deben de presumir de que un servidor de Dios es mejor que otro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en la última parte. No, que los de la iglesia no deben de presumir que un servidor de Dios es mejor que otro. Como veníamos hablando, todos son servidores iguales por parejo. Versículo 7. Hasta ahí vamos bien, Zoom. Sí, José, pero me gustaría que me aclararas un poquito más la parte inicial del versículo 5, por favor. El capítulo 4, versículo 5. Sí, la primera partecita. Entonces, recuerde que Pablo viene hablando de ser fieles, de que cada mayordomo debe ser fiel, ¿sí o no? Entonces, Pablo está diciendo, vea, yo no tengo alguna cosa de que he hecho las cosas mal, ni que me juzgue un tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo, pues porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, no estoy diciendo que es que todo quedó bien, pero el que me juzga es el Señor. Entonces le está diciendo a ellos, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sí va a mostrar por qué cada persona lo hizo, ¿sí? Así él sí va a mostrar por qué, como cada uno, por qué lo hizo. Si Pablo, aunque no tenía mala conciencia, pero el Señor le va a decir, Pablo, aunque tú no te diste cuenta de que hiciste algo malo, pero yo sí tengo, porque el Señor sí juzga con un juicio completo, ¿sí? Entonces él está diciendo, los hombres no son capaces de tener un juicio completo, pero cuando venga el Señor que sí lo tiene, él sí va a mostrar si hubo algo malo o algo bueno. Si la cosa fue correcta o fue incorrecta. Entonces dice 5, así que no juzguen nada ustedes antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto. Los que le enseñaban a ustedes, Dios un día los va a juzgar. Yo no tengo, pero los que los juzguen a ustedes, los que vengan a enseñarle a ustedes, Dios va a saber por qué lo hicieron, ¿sí? No juzguen ustedes quién lo hizo mejor o quién. Dios es el que va a darnos el dictamen final. ¿Entendió? No. Sí, muchas gracias, sí, ya, muchas gracias. Trato de ir con el sentido para poder que usted diga, no puedo soltar el sentido porque la Biblia no se puede aislar un versículo de otro, porque es donde forman las religiones. Entonces uno dice, es que aquí dice, pero no le sigue adelante, que era lo que venía diciendo. ¿Me entienden eso de leer la Biblia así? Por eso es que existen las religiones, de perder el contexto del versículo, porque todo es completico. Listo, ahí vamos, seguimos. ¿Dónde vamos? 7. Entonces dice, ¿por qué te glorías? Pregunta Pablo. Y divide la pregunta, la divide en tres partes. ¿Por qué dice Pablo?
piensas que estás por encima de todos los demás o qué? ¿Piensas que estás por encima de los demás creyentes? Es lo que está diciendo. ¿Tú crees que eres más grandecito? Le está preguntando a los corintios, ¿ustedes se creen más grandecitos? Entonces, o tienes algo que no hayas o qué tienes que no hayas recibido. ¿De qué está hablando Pablo ahí? ¿De plata? ¿De ofrendas? ¿De quién? De lo mismo que nos preguntó Aleja. ¿Qué nos preguntó Alejandra? Todo es que, todo es de ustedes, pero ¿quién se los dio? Cristo. ¿Quién les dio los dones a Pablo y a Apolos y a Cefas? Cristo. Ustedes los recibieron. Dios se los dio. Nada es que ellos hayan dicho, lo tenemos porque somos buenos cristianos. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ellos de que se estaban gloriando, jactando, envaneciendo. ¿De qué? De los maestros. Él está diciendo, ustedes por qué se jactan si lo que tienen de ustedes, ese maestro por el cual usted está poniendo los ojos, el Señor fue el que se lo puso. ¿Y quién es él? Pues es un esclavo que Dios le puso a usted. Porque usted se está jactando de él. ¿Por qué está poniendo la mirada en él? ¿Por qué se están enorgulleciendo en un hombre? Porque la tendencia de ellos era de que enorgullecerse de la sabiduría y de los líderes. Y si los líderes los puso el Señor, ustedes ¿por qué se jactan de ellos? ¿Por qué ponen la mirada en ellos? No lo recibieron pues del Señor. ¿Ustedes creen que ellos vinieron de la noche a la mañana y les presentaron el evangelio porque ellos se lo inventaron? No, cierto que no. Es la respuesta que dirían ellos. Fue el Señor quien les dio todos. Entonces, ¿ustedes por qué se jactan de esas cosas? Y ya pasa, ya lo podemos aplicar en la vida diaria. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Digamos, el trabajo, ¿se lo dio usted? ¿Usted lo consiguió o Dios se lo dio? La salud, Dios se la dio, usted la tiene. La casa que tiene, ¿la tiene por qué? Porque usted trabajó y es muy guapito para los negocios o Dios se la dio. El carro, la casa que tiene, entonces él empieza porque ellos están orgullecidos, ese es el problema que están ellos. ¿Enorgullecidos de qué? De lo que tenían. Estaban envanecidos, enorgullecidos, creciditos. Veo como muy pensativos. Ojalá los de Zoom pudieran ver esas ventanas de esas cámaras, a ver si me parece lo mismo que están aquí, como mirándome, como qué es lo que usted me está diciendo a mí. Bueno, en otras palabras, mire lo que dice aquí. 4:7. Mire cómo dice aquí ¿qué? Pues qué. Pues ¿qué derecho tienes de juzgar así? ¿Qué tiene que Dios no le haya dado? Y si todo lo que tienes proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no hubiera sido un regalo? Pregunta ahí. No entendieron. Pregunta, Zoom. ¿Qué tienes que no hayas recibido, Zoom? Y Zoom me tiene que responder. Nada. Nada, no entendió nada. ¿Qué te hace No, pensar? pues que nada tenemos que no lo haya dado Dios. Ah, bueno. ¿Qué te hace pensar que tu grupo es mejor que el otro? Está diciéndole Pablo a ellos, ¿cierto? ¿Qué te hace pensar que ese grupo, que tú eres mejor que ese grupo que hay allá? Si todo lo has recibido, ¿qué te hace pensar? Si ellos son una bendición de Dios, ellos son de Dios, Dios los hizo. Dios pensó desde antes de la fundación del mundo en hacerlos. Les dio boca, les dio nariz, les dio dones, talentos. A ver, dígame, ¿qué se jactan de esos hombres? Si eso se los dio el Señor. Ustedes porque están enorgullecidos por ellos. Oye, hermano, nosotros sí somos torpes, ¿no? Es que poner la mirada en una persona simple mortal, ¿no? Como sentirnos bien porque habla bonito, porque tiene plata, por alguna cosa. Sí. Y a veces nos vamos tras los seres humanos. ¿Por qué? Porque hablan bueno, son exitosos, tienen fama, entonces nos sentimos como con ellos.
Si viniera aquí el gobernador, el alcalde, ustedes se sentirían, ah, eso es lo mismo, eso es otro mortal ahí. Si fuera por ejemplo, voy a poner el ejemplo, perdónenme la redundancia, voy a poner el ejemplo de si viene un negrito de esos para el Chocó, un indiecito, y si estuviera ahí, el presidente estuviera, el alcalde estuviera a un lado, ¿usted cuál más le pondría atención? ¿Cuál puede ser la tendencia? No me respondan, respondan. Lo que el Señor está diciendo es que esa es la tendencia nuestra. Poner atención ¿por qué? Por cosas que los hombres tienen, pero esas cosas, ¿quién se las dio a los hombres? Ese es Dios, todo es Dios, Dios, todo es de Dios, Dios todo lo hizo, todo lo creó y Dios nos pone las cosas, ¿es para qué? Para que hagamos uso de ellas. Entonces, dice, no eres mejor que no eres mejor, no tienes de qué gloriarte. Segunda pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Respuesta, ¿qué es lo que una persona que de una forma u otra no haya recibido? Nada, ¿cierto? Que alguien que diga que tiene algo que se lo consiguió, algo pues que de pronto yo no haya caído en cuenta. ¿Ah? Sí, que diga pues que alguien diga, vea, tengo algo que yo me lo conseguí, es mío y me adelanté a Dios. Ahí, a ver, alguien, algo. Nada, ¿cierto? Nada, hermano. Porque a veces hacemos de las cosas como si fueran, ¿qué? Un ídolo. Y eso es lo que están haciendo los corintios, cogiendo a los hombres como si fueran sus ídolos. Y Dios dice, no, eso es, Dios todo se lo puso a ustedes. Benefíciense de ellos. Hagan uso de esos dones, de esos talentos que tienen ellos, de esa buena predicación, de la buena palabra. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? ¿Por qué se envanecen? ¿Por qué se enorgullecen de ellos? ¿Por qué ponen la mirada en ellos? ¿Sí? Nada es más engañoso que el orgullo, ¿sí o no? Que el orgullo de ver a otros y de irnos detrás de ellos. El orgullo, bueno, estamos hablando del orgullo de los corintios. Versículo 8. Dice, entonces él, aquí lo que va a hablar es, dice, como con sarcasmo. Entonces les dice, ya estáis saciados, corintios, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, los corintios, ¿qué estaban diciendo? Nosotros estamos ya que estamos sobrados, sí, buena palabra, ¿no? No nos falta nada. Entonces Pablo le da tristeza porque ellos estaban supuestamente en una posición, estaban viviendo como si el evangelio fuera a vivirlo así sobradito, tranquilos, sin ningún problema. Sí, y ese es el evangelio. Porque entonces Pablo les va a hablar, mire la diferencia de nosotros y ustedes. Ustedes están sobrados, viviendo tranquilos, con lujos, con comodidades, pero miren nosotros cómo estamos viviendo. Ustedes están viviendo mal el evangelio, ¿cierto? Versículo 9. Porque según pienso, según me parece a mí, Dios nos ha decidido a nosotros, los apóstoles, como los últimos. Y dice como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Entonces Pablo está poniendo una ilustración de lo que pasaba en ese tiempo. ¿Qué era la ilustración, Fer? Un general o un capitán del ejército iba y ¿qué hacía? Una guerra y tomaba ¿a quién? Tomaba a un general, a un capitán, a sus soldados y a sus seguidores, y cuando los traían en ese combate iban por todo el pueblo, entraban por las calles haciendo ¿qué? Un espectáculo con ellos. ¿Qué hacía la gente que estaba en las calles? Se burlaban de ellos. Sí. ¿Y para dónde iban esos que eran tomados prisioneros? Iban a los circos para ser devorados por ¿quiénes? Por las fieras. Entonces el Pablo está diciendo, a ustedes son como nosotros somos los que vamos como de prisioneros y todo el mundo hace burla de nosotros. Pero ustedes ¿cómo van?
Ustedes son los que están aplaudiendo porque nosotros somos prisioneros. Ustedes son los espectadores y nosotros ¿qué? Entonces Pablo le está diciendo, ustedes están envanecidos, ustedes no han entendido ¿qué? El evangelio. Mire qué pasó con Cristo. Ustedes están buscando cosas de este mundo, están tratando de imitar al mundo, pero el evangelio no es eso. El evangelio es ¿qué? Los remeros. ¿Cristo qué hizo? Cristo fue aquí entre nosotros ¿cómo? ¿Fue un remero o no? Yo no vine a ser servido, sino a qué. Lavó los pies. ¿Fue Cristo el ejemplo sumo de qué? De humildad y humillación. ¿Y los corintios qué estaban haciendo? ¿Estaban qué? Hermanos, ¿entienden esos versículos o no? Es que están envanecidos. Pablo está diciendo, ustedes están llenos de orgullo y el orgullo es uno de los pecados. ¿Cuáles cosas aborrece el Señor? 7 cosas aborrece Jehová. Están en la palabra. ¿Cuáles? Los ojos ¿qué? Altivos, el orgullo, Entonces Pablo lo que está diciendo le está poniendo como un sarcasmo, una ironía. Ustedes que están así, ustedes cómo están mirando, miren nosotros. Ustedes se creen, pero nosotros estamos en qué condiciones. Ustedes están tomando esto a pecho, ustedes están creyendo que el evangelio es esto. No, el evangelio es ¿qué? Es humillarse para poder ¿qué? Subir. Y entonces dice en el versículo, ya está saciado, ya tienen todos los dones, están ricos, tienen comodidades, están como si ya estuvieran en el reino milenial, ya estuvieran como si ya todo estuviera listo, como ya el Señor hubiera terminado con esto. Y dice Pablo, ojalá reinases sin nosotros, ojalá reinases para que nosotros nacemos también junto con vosotros. Ojalá nosotros pudiéramos salirnos ya de este sufrimiento, ojalá ya estuviera eso. Porque según pienso, Dios nos ha decidido a nosotros los apóstoles como qué, últimos, como a sentenciados a qué. ¿Se acuerdan el desfile? ¿Qué pasaba con esos que iban prisioneros? ¿Iban a hacer qué? Iban a ser tirados a los gladiadores o a las fieras. O sea, que iban a hacer qué. Y Pablo está diciendo, nosotros somos como esos que van en el desfile. Ustedes están ahí aplaudiendo y nosotros aquí como sufriendo. Versículo sigue diciendo, como a sentenciados a muerte. Las personas que tomaban prisioneros, ¿ellos qué les pasaban? Ya no había los que un ejército tomaba, eran sentenciados de una vez a muerte. Y eso era lo que pasaba con los cristianos. ¿Pablo fue sentenciado a muerte o no? ¿Sí? Muchas veces. Pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo. Pablo fue en algún momento el espectáculo. ¿Sí o no? ¿Cuándo? Muchas veces. Cuando Pablo lo tomaron preso en Jerusalén, que lo iban a matar y que estaban haciendo, lo iban a coger y que una turba los cogió. Entonces Pablo dice que él ha sufrido mucho por el evangelio. Dice, a los ángeles y a los hombres. Muchas veces Pablo fue un espectáculo de los hombres. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros, ¿cómo los tratan? A usted, a nosotros nos tratan. ¿Pero era por qué? Porque los corintios no querían pagar ¿qué? El precio. Ellos querían, ¿no? Que el evangelio fuera bonito, con personas bonitas, pero en un evangelio barato. Ellos no querían sufrir. Y lo que Pablo está diciendo es que este evangelio que trae, sentencia de qué? De muerte. Los cristianos murieron. Ustedes, corintios, quieren vivir una vida relax. Y yo creo que eso es lo que está pasando hoy en el cristianismo. Y yo cada vez que leía estos versículos digo, ay, Señor, yo creo que estoy mal con el evangelio. A mí hasta ahora me da cosa cuando ya la gente empieza a torear, que no le gusta que le predique el evangelio, ya como que yo como que me le quiero quitar, como para que no se sienta mal. Pero no, hay que decirle que se va a morir, se va a condenar y que Cristo pagó. Así nos apedreen y así, eso es lo que hay que pagar por el evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo, que a eso es el evangelio. Ustedes, corintios, están viviendo mundanamente. ¿Quién los ha perseguido a ustedes, corintios? Ustedes están buscando
¿Cómo? Agradar al mundo. Pero miren nosotros cómo estamos viviendo. Hermanos, yo no sé si usted tiene esa apariencia de Corintio, pero yo creo que yo leyendo estos versículos, a veces como que no quiero incomodar a la gente, porque la gente como que no le gusta cuando le hablo de pecado y de sentencia de infierno y todo eso, como que se me va, pero ellos querían vivir sin qué, sin ningún precio. Y usted puede estar hoy también como los corintios, que queremos vivir sin pagar qué, el precio. Los apóstoles pagaron el precio. ¿Cómo murieron los apóstoles? Todos se fueron sentenciados a qué? Fueron espectáculo del mundo, fueron la burla del mundo. El Señor Jesucristo igual. Pero ustedes corintios quieren vivir así, detrás del mundo, de los hombres, de todo eso, y esto no es así. Ustedes están saciados, tienen los dones, tienen plata, tienen comodidades, pero el evangelio es otra cosa. Pablo le está hablando como una forma durita, ¿sí? Le está haciendo sentir que no están viviendo como el verdadero evangelio. Versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Como el Señor Jesucristo tuvo morada fija. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de su morada? No tenía donde recostar su cabeza. Lo mismo los discípulos y lo mismo todos los cristianos que viven un verdadero evangelio. Si nosotros empezamos a predicar el evangelio en el parque industrial, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo creo que la gente, o el verdadero evangelio que venimos hablando de aquí, porque el hermano Elías decía ahora que todos hemos entendido que hay un solo mensaje, que no hay que falsificarlo, no hay que presentarlo como agradable para que la gente se sienta bien, sino que es un mensaje que siempre va a ser desagradable ¿a quién? Al pecador, porque él no lo puede entender, porque se entiende ¿por qué? Por el Espíritu. Entonces, si Dios, usted lo que tiene que hablar, y si Dios le trae luz, él va a entenderlo, y si no, le va a tirar piedra a usted porque le está hablando de lo que no le gusta ni quiere. ¿Estamos de acuerdo o no? Es un mensaje duro, porque ya lo vimos, maluco. ¿Cómo llama la gente que es ese mensaje? Ah, es una insensatez, es una tontería usted lo que me está predicando. Yo no necesito eso. No lo quiero ver ni en pintura, más bien déjeme solito. Entonces uno ya como que con el vecino, ¿qué hace cuando le dice así uno? Para el otro día saludarlo y vecinito, Entonces ya uno como que, bueno, yo mañana como lo saludo al vecino porque le prediqué el evangelio y no le gustó y está todo piedro y es grosero. Entonces, ¿qué hace uno ahí? No, más dejemos el vecino quietico para que no. Pero todo discípulo del Señor que tiene que, todos tenemos que hacer eso y eso es lo que nos está diciendo. Los corintios no querían eso, ellos querían vivir como el mundo. Sí, bien puede, hermano. No, es que me llama también mucho la atención que ahí en el versículo 9 dice que ellos han sido como un espectáculo también para los ángeles, ¿cierto? Y mirándolo en dos contextos diferentes de un mundo que nosotros no vemos y el mundo que nosotros vemos, ¿cierto? Los ángeles y los hombres. Y entonces eso me acuerda también de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, donde habla de la revelación que se les dio a ellos, a los apóstoles, dice, o bueno, todo el plan, ¿sí? De redención para el hombre, dice, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces lo mismo, ¿cierto? Como que los ángeles están también expectantes de esa redención que fue para nosotros, ¿sí? También Pedro habla de que esta redención no es para ángeles, sino para nosotros, para los hombres. Y en ese mismo sentido, los apóstoles también fueron un espectáculo, fueron puestos y los ángeles están como mirando todo el plan en el cual hombres están dando su vida, ¿cierto? Por este evangelio. Me parece pues como importante también ese tema ahí de los ángeles que está hablando Pablo. Bueno, parque industrial, ¿qué pregunta? ¿Qué no han entendido de ahí? Ariana, ¿por qué está tan preocupada? Sí, sí han cogido la idea porque es que Pablo viene hablándole de todo ello. ¿Ah? No.
Bueno, entonces yo sí le voy a preguntar, explíqueme. A ver, Zoom, dígame a ver qué hasta ahí cómo vamos. ¿Nos devolvemos o qué? Zoom. Bueno, un vocerito de Zoom. Bueno, a hablar con mi familia Pinzón. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. Adelina Pérez, la hermana Adelina Pérez, la hermana de Popayán. Hermana Adelina, le pregunto, ¿ha entendido o está que duerme con la explicación? Usted sí habla, hermana, usted sí no tiene problema por las redes sociales. No, no, José, yo soy yo. Soy yo. ¿Quién es La usted? hermana de Lina no está. Ah, Amparito. Ah, bueno, Amparito. Sí. ¿Cómo la está viendo? ¿Dura o qué? Está un poquito enredadito. Soy yo Este enredadito. es como un trabalenguas ahí, porque de verdad estoy aquí echándole toda la cabeza y lo noto como difícil, porque es que cuando dice, a ver, esta parte acá, porque el versículo 9. Porque Sí. según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Esta parte no la entiendo, que como postreros son como los últimos, ¿o qué? Dice, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, esta parte, pues el hermano complementó algo como de los ángeles, pero mirándolo al mundo que somos así como para el mundo, que vamos a llevar un mensaje y entonces es lo que no entiendo ahí. Los ángeles pues tienen su cosa pues de mirar y esto, pero nosotros vamos a dar un mensaje a una persona y si somos los últimos llevando este mensaje, ay no, eso está muy enredado, yo no entiendo. Es como aplicándolo a la vida de uno. Bueno, hermano César le va a ayudar a Amparo. Okay. Hermana, el versículo 9 es el que está diciendo usted, ¿cierto? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cierto que sí, hermana? Es ese versículo 9. Sí, ese. Bueno, hermana. Entonces, ahí lo que pasa es que el apóstol, acordémonos que el apóstol Pablo vivía en los tiempos donde los que eran sentenciados a muerte, cuando los traían cautivos de alguna nación, o entonces los ponían como exhibición, los ponían atrás en la cola, cuando a los que traían como esclavos o que los que habían hecho cautivos. Entonces, como los traían en la guerra, los ponían atrás para que la gente los humillara, los viera. En fin, ellos eran espectáculo, la gente que cogían de otras naciones o eran cautivos en ese tiempo, especialmente Roma, que traía tantos cautivos de otras ciudades y países. Entonces los ponían atrás para que fueran exhibidos cuando pasaban por Roma o pasaban por alguna ciudad y los exhibían. Entonces el apóstol está diciendo acá que ellos eran como esos postreros que colocaban atrás, que traían de la guerra como a sentenciados a muerte, porque esos que traían de la guerra iban a ser sentenciados a muerte y eran espectáculos al mundo. Y cuando dice a los ángeles, pues lógicamente, hermanas, pues hay espíritus viendo ángeles, viendo todo lo que también hacían y también los humanos y a los hombres. Entonces eran espectáculos no solamente para el mundo, sino también para los seres espirituales, ¿sí? Para que entienda un poquito que el apóstol estaba hablando era de un contexto de la guerra que ellos que vivían en esos tiempos en Roma. Amparo, es como una ilustración que él pone. Lo que está cogiendo es lo que Y pasa. al aplicarlo a nuestra vida. Ah, bueno, listo. Eso es lo que yo le estaba, lo que él está tomando es una ilustración de la vida, de la cultura del tiempo, de lo que pasaba con los prisioneros. Para Pablo decir que ese era más o menos como el estado de los apóstoles, ¿sí? La situación por la que ellos habían pasado o estaban pasando.
¿sí? Y que los corintios estaban, ¿era en dónde? En las tarimas aplaudiendo, burlándose de los prisioneros, ¿sí? Que los corintios, en lugar de tomar la posición de ¿quién? De los apóstoles, de que ellos tenían que sufrir ¿por quién? Por el evangelio, y en lugar de estar en esa posición de enorgullecerse, de buscar líderes, de buscar cosas del mundo, ellos debían tener la posición de presentar el evangelio y vivir y sufrir por el Señor. Estamos hablando que eso nos puede pasar en estos tiempos, que nosotros en vez de estar predicando la palabra, y si aún muchas veces tenemos que sufrir por ese evangelio, pero nosotros a veces ni siquiera lo predicamos. ¿Por qué? Para evitar ¿qué? ¿Qué puede uno decir? Para evitar el rechazo, para evitar como que nos hagan sentir mal, como que somos los tontos, que mensaje tan barato. Digamos que una persona vaya a la universidad, un muchacho pues como así como con cara de humilde y no muy intelectual ni muy sabio, y él empiece a predicar en una universidad. ¿Y qué pueden hacer los muchachos al ver el pobre muchacho ahí que es hasta enredadito y torpe para hablar? ¿Qué puede pasar allá? Si él presenta a Cristo crucificado. Bueno, pues tal vez de pronto piedra no, pero ¿qué hacen con él? Burlarse, es tonto, esas bobas que viene a decir, si fue el bim bam, si fue cuando, si fue el hombre que se ha ido, ¿qué? Evolucionando, y me vienen a salir con esas bobas del evangelio. Si nosotros nos morimos y yo quiero ser una paloma, quiero ser una ovejita, tal, que vamos a reencarnar. Entonces, lo que yo quiero decirle con esto es, el presentar a Jesucristo puede traer burla, puede traer desprecio, puede traer sufrimiento. Era lo que los apóstoles estaban viviendo. Y los corintios creían que eso no era para ellos, que eso era para los apóstoles. Bueno, es como lo que Pablo lo que le está pasando a Pablo es algo que ya había pasado. Pero entonces Pablo lo que está diciéndoles ustedes es como para que ellos, es como un regaño para que ellos caigan en cuenta. Imagínate, pues, Amparo, otra vez le voy a poner para que me entienda, porque dice que está como enredadito. Yo por allá llevando el evangelio, digamos que ustedes por allá llevando el evangelio, mojándose con hambre, con sed, y por allá los hicieron correr de una casa y nosotros aquí en un paseo, nosotros por aquí en comida, estamos haciendo un asado. ¿Cómo se siente usted? Estamos por aquí. Sí, frustrado, frustrado, impotente, porque sí, pero ya le entendí, hermano, es lo que usted ahí está diciendo, está bien explicadito ahí, porque era que en verdad no lo entendía, pero sí, la idea de que lo del joven lo aplica a la vida de uno, que una persona va a llevar el evangelio y no sabe cómo presentarlo, es motivo de burla y de desprecio y que nos tiren la puerta en las narices. Sí, hermano, ya le entendí, muchas gracias. Elvita, la veo pensando, dígame cómo ve suegrita para que suene más bonito. No le pongamos. Entonces, recuerde, pone la ilustración. ¿Sí? ¿Cuál es la ilustración de lo que pasaba en ese tiempo? ¿Está bien, Fernán? Sí, a los de Zoom, ¿cómo van? Alguien que hable por Zoom. Ya habló Amparito, otro más que de pronto diga esto sigue enredado. Julie. Jonathan. ¿Ah? Señor. Sí, cuénteme, ¿qué sí ha entendido? Sí, ahí voy. Ahí voy. ¿Qué era el problema de los corintios para que Pablo les tuviera que hablar así? ¿Por qué tiene que hablarle así? ¿Porque estaban qué? Sí, que todos. Porque eran muy carnales. Sí, pero el problema de este texto ahí es el orgullo. El orgullo, ese es el problema que tienen, el orgullo. Y Pablo está diciéndoles, ustedes están viviendo como reyes. Y nosotros aquí estamos sufriendo, ustedes no quieren sufrir. ¿Sí? Ustedes quieren es vivir como el mundo. Eso es lo que está por esa razón. 12.
Hasta ahí vamos, ¿a dónde vamos? Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Listo, vamos en el 12. Ya eso, ustedes saben que Pablo lo cuenta cada rato, ¿no? Que Pablo segunda de Corintios habla mucho de eso. Pablo cómo sufrió y cómo le ha tocado sufrir por el evangelio. Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué Pablo qué hacía? Carpas, o sea, Pablo era un hombre que a pesar de que sufría, tenía no solamente eso, sino que trabajaba duro, sino que también trabajaba para obtener sus necesidades. ¿Y qué hace Pablo? Dice, y lo soportamos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Es como todo, como, o sea, ¿cómo se sentirían los corintios al escuchar ese mensaje de Pablo? Es como lo que yo le puse a Parito que viniera a decir, hermano José, a nosotros por allá como obedeciendo las ovejas suyas y las ovejas pues del Señor. Y usted en vez de ir como ejemplo de nosotros, usted está durmiendo, comiendo bien, paseando para allí para acá en ese carro, en esa moto, y cómo me siento yo, uy, de una vez un golpetazo, ¿sí o no? Eso es lo que Pablo quería que sintieran, que ellos no podían vivir así. Versículo 13, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como que, como la escoria del mundo, el desecho de todos. La escoria, ¿qué era la escoria? ¿Qué es una escoria? ¿Un pedazo de escoba o qué? Era como lo que sobraba de los platos, ¿sí? Como las migas y los pedacitos que sobran. Era, ¿qué hace cuando usted va con los platos? ¿Sí? Desecho, usted va y pum, ¿para dónde va ese poquito? A la basura. Listo, eso es como veían a Pablo y esa era la situación del apóstol Pablo. Y Pablo le está hablando con mano, está hablándole duro porque ellos dicen, si yo sufría Pablo. Entonces aquí en el versículo 14 dice, mire lo que dice, no os escribo esto para qué, para avergonzaros, sino para qué, animarlos o amonestarlos o aconsejarlos como a quién, como a hijos míos amados. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque él fue quien les llevó el evangelio. Pablo no estaba diciéndole eso para que ellos, como un padre que quería molestar a sus hijos, sino porque sentía un peso grande sobre quién, sobre los corintios, sobre el peligro de que ellos en ese enorgullecimiento podía Satanás usarlos para separarlos del amor de Cristo. Entonces Pablo le está hablando de una manera sarcástica, irónica, para que ellos caigan en cuenta de que esa no es la manera de vivir, de que nosotros el orgullo tenemos que botarlo, de que tenemos que vivir, de que dejemos de pensar como el mundo, de que tomen el ejemplo del Señor y de los apóstoles, que ese es el verdadero mensaje, servidores, remeros, esclavos. El cristianismo es ¿para quién? Para lo vil de este mundo, no para los elocuentes, no para los famosos, no es para ellos. ¿Cuántos ejemplos lleva poniendo Pablo para mostrar que no son las personas importantes? Ya lo hemos, repito, yo sigo insistiendo hasta que cojan la idea. Es claro que el Señor es el que nos abre el entendimiento. Les hablo como a quién, como a hijos amados. Pablo sentía un gran aprecio, un gran cariño por esos corintios, ¿sí? Sufría por ellos. Pablo dice como quien sufre dolores de parto para que ustedes sean formados. Yo no quiero que nadie los vaya a separar. Los amaba a pesar de ser carnales. Y entonces él dice en el 15, porque aunque tenga 10,000 años en Cristo, que son años, fue que equivocaron y no, en vez de poner años en años, pusieron años. ¿Qué son años? ¿Cómo quejas? No son maestros. Muy bien, maestros, instructores. O sea, como después de que Pablo sembró, Pablo fue el que llevó el mensaje a Corinto, les sembró el evangelio. Después, ¿quiénes vinieron? Otros, estuvo Apolos, estuvo Cefas, y me imagino que muchos otros estuvieron en Corinto. Entonces Pablo dice, aunque a ustedes tengan muchos instructores o muchos que les han enseñado, yo fui quien, dice ahí.
Porque aunque tengan 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos, ¿qué? ¿Por qué dice padres? Pues porque Él fue el que los engendró en Cristo, ¿sí? Él fue el que los engendró en Cristo, el que los llevó a Cristo más bien, por medio del Evangelio. Dicen Hechos 18, versículo, Hechos 18, ¿qué? 1, dice que él estuvo 1 año y medio allá y les enseñó. Dios, ¿se acuerdan que tenía una visión? Él quería ir a Asia y el Espíritu le dijo que no fuera a Asia, sino ¿a dónde? A Macedonia. Y por ahí empezó en Tesalónica, por ahí lo encarcelaron, tembló, siguió para donde la señora que vendía púrpura, ¿se acuerdan? Lidia, convirtió también. Y después empezaron a convertirse muchos, que el Señor le dijo, no temas, Pablo, porque tengo mucho pueblo. Pablo estuvo 1 año ahí, él fue el padre, él fue el que los engendró. Entonces, él dice, aunque ustedes tengan muchas personas que los instruyeron, yo soy el que los amo. Yo, un verdadero padre, ¿le duele qué? Los hijos. Tal vez los otros vienen por enseñarles, pero no tienen el cariño que yo les tengo. Eso es lo que le está diciendo. Él les está hablando duro, pero ¿por qué les está hablando duro? Para que reaccionen, porque un padre, ¿qué hace? Necesita es que sus hijos reaccionen y se aparten de las cosas. Nada. Sofi, ¿cómo va? Sí, va, ¿le ha entendido? No, estos 4 capítulos yo los veo que son pesaditos. Ya el capítulo 5 va a ser más pesado. No, el capítulo 5 ya es temas comunes de iglesia. Estos temas, pues, gracias a Dios aquí, pues, que digamos que haya una división, pues, por sabiduría humana y por líderes humanos, no. Y las palabras que Pablo dice que, Pedro dice que Pablo habla unas cosas como medio enredaditas, ¿no? Difíciles de entender, y estos capítulos tiene uno que estudiar, tiene uno que ponerle el sentido y buscar poder entenderlos para poder seguir, porque no, entonces ustedes aquí estoy dándole ideas, pero ustedes tienen que ir y escudriñar. 8:46, se nos está acabando el tiempo. José, quisiera que me explicaras un poquito eso Los ayos. del versículo 15 de los ayos, sí. Bueno, ¿quién más hay en Zoom? ¿Ah? Zoom, ayúdeme a explicar Zoom. Un Zoom. Un Zoom o democráticamente lo hago. Elías cuando sintió que le iba a decir se fue. Bueno, entonces dice, porque voy a leerlo en otra traducción, Rosina. Capítulo 15, dice aquí. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Sí lo ve ahí, vea, otra vez. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo padre. Entonces vuelvo y le, bueno, César, usted que es un hombre versado en las letras. José, José, Sí. José, yo quiero decirle algo a ver si de pronto es así como yo creo que es. Bueno, hágale pues. Por ejemplo, yo he conocido de la palabra del Señor por muchos predicadores y pues personas así que me han enseñado, ¿sí? Pero para mí el padre espiritual prácticamente fue Salas. Entonces, a mí me enseña usted, me enseña en el local bíblico, me enseñaron mucha gente, pero Salas tiene ese título de ser mi padre espiritual. Y es increíble ver quién es Salas. Ajá. Y yo llegué al conocimiento del Señor por Salas. Es como más o menos eso. Sí, Amparito, muy bien eso. Sino que lo que Pablo está diciendo es
que así hayan pasado muchos Salas, muchos José o muchos Camilos, muchos Andrés, muchos que hayan enseñado, los otros, el que más como amor tiene es quién, Salitas, es el como el que la pudo evangelizar. Entonces, en ese tiempo, ¿quién era la persona más interesada por Amparo? Salas, que la había llevado a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Como él está hablando durito, es para que ellos digan, pero es que los qué, él está hablando como qué, como un qué, como un padre, es para que ellos reaccionen que él los ama mucho a ellos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Eso es lo que está diciendo. Ya les habló de una manera como maluquita. Pero aquí le está diciendo en el 14, no se escribo esto para qué, para que se avergüencen, para que se sientan mal, sino que les hablo como un padre habla a quién, a sus hijos. Y aunque ustedes hayan tenido muchos maestros que hayan pasado y les han enseñado, yo seguiré siendo el padre de ustedes y estoy preocupado por ustedes y siento una preocupación tan grande de que ustedes se me aparten. Y eso es lo que él está expresando en esos versículos. Versículo, recuerden que en el próximo clase va a ser más fácil. Rosita, ¿qué? Sí, ya le entendí. Era que yo estaba tomando esa palabra de ayos de otra manera, pero sí, ya con el ejemplo que pusieron ahí, que dio la hermana Amparo, sí, ya me quedó claro. Bueno, entonces, Gracias. bueno, algo otro más, porque solo la Rosita estaba ahí en Zoom. Bueno, seguimos, otro más. Por tanto, ruego que ¿qué? Que me imitéis, que lo imitaran ¿en qué? En el sufrimiento, ¿por qué? ¿Por quiénes? Que lo imitaran en lo que él ha tenido que sufrir por las almas, ¿sí? Imítenme a mí, mire yo cómo he sufrido, mire yo cómo he trabajado y cómo lo he hecho, imítenme a mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, imítenme a mí, imítenme de qué, de lo que él viene diciendo, cómo ha tenido que sufrir por amor a ellos. Ellos deben demostrar el mismo que, la misma actitud que el apóstol Pablo ha mostrado hacia ellos. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces aquí está diciendo, vea, les voy a mandar a otro hijito, que él les va a decir qué he hecho yo con él, cómo me he portado con él, qué he hecho yo, él les va a confirmar lo mismo que les he hecho a ustedes, que no son una moneda con dos caras, sino con la misma cara. ¿Sí? Les voy a enviar ¿a quién? A Timoteo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, ¿qué? Amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, ¿qué? Mi manera de comportarme en Cristo. Y dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, lo que yo predico, así que es lo que yo vivo. No estoy poniendo dos caras. Les voy a enviar a Timoteo y él les va a hablar de mi proceder, que lo que yo predico es lo mismo que yo hago. Y Pablo, el Señor Jesucristo, lo que predicaba, eso era lo que decía. Pablo aprendió que lo que predicaba era lo que hacía. ¿Sí? Entonces, como se acuerdan que Pablo está lejos, se está enviando una carta para mostrarles a ellos que ellos no pueden vivir dos vidas. Y que Pablo vivía conforme a lo que les enseñaba. Ahí, ¿cómo van en el Timoteo? En el 1:2. Sí, Pablo recuerden que cuando iban Hechos 16, Pablo vio a Timoteo y dos daban testimonio de él, se lo llevó, le enseñó el evangelio, lo preparó y él estuvo muchos años con Timoteo, ¿sí? Muchos años con Timoteo y por eso él dice que Timoteo, donde él iba, veía cómo se comportaba Pablo, porque él andaba con él y veía que lo que Pablo predicaba era lo que él hacía.
Entonces vaya a Timoteo y me les explica que yo no soy, no soy de dos caras, que lo que yo les digo es verdad. Versículo 10, sí. 8, más algunos están, ¿qué? Envanecidos como si yo nunca hubiese ir a vosotros. ¿Qué había pasado con algunos de ellos que estaban allá? Decían, ¡ja! Estoy seguro que Pablo le da miedo, ¿qué? Venir de frente, él por carta. Ah, él sí habla duro. Pero estoy seguro que Pablo viene acá y no es capaz de, le da miedo confrontarnos pues a los que, así como él nos está mandando. No es capaz tal vez ni viene porque le da miedo, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Esto le está diciendo, estoy seguro que Pablo no va a venir. Él le da miedo venir y si viene le da miedo confrontarnos. Entonces estaban que envanecidos, enorgullecidos, hablando cosas del apóstol Pablo. Como diciendo, ese quién es pues para que nos venga aquí a recriminar o a decir cosas. Pablo, ¿quién es? Estaban despreciando al apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, pero tranquilos, si algunos creen que a mí yo voy porque me da miedo, les voy a decir, pero, versículo 19, iré pronto a vosotros si el Señor quiere. ¿Y qué más? Y conoceré. No las palabras de los que hablan son como las palomas, buche y plumas, sino el poder de los que andan envanecidos. A ver si lo que dicen realmente es serio o solamente son palabras. Versículo 20, porque en el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. ¿Qué versículo tan poderoso es? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pues, hermanos, para mí ese versículo me ha pegado. Me ha pegado mucho porque nosotros hablamos mucho, ¿cierto? Hablamos mucho. Y como dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y nosotros a veces hablamos tantas cosas que no deberíamos hablar. Y estos corintios, ¿qué pasaba con ellos? Hablaban lo que no debían, como están orgullecidos, Pablo les dice, vamos a ver si ustedes son realmente guapitos o no son sino habladores. Cuando vaya vamos a ver eso. Pero en otra aplicación es que, hermanos, uno hablar y hablar y uno hablar y hablar, eso pues cualquiera lo hace, como decía un muchacho. Pero en la vivencia, en la vida cristiana es otra cosa. Porque la vivencia es con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros tenemos el Espíritu Santo como contristado, apagado, ni siquiera lo sentimos. Y yo digo, uy, pues cualquiera para una predicación, pero ¿qué poder tiene esa predicación? ¿Qué obra está haciendo el Espíritu Santo en la predicación? Que uno diga, me quema esa palabra. Y entonces eso me ponía a pensar a mí. Y para todos. Recuerden que todos tenemos el Espíritu Santo. Aquí no hay unos más elevaditos, ya estamos tratando de saber que no hay pastores, que los superapóstoles, los super patriarcas, que eso que el mundo habla afuera del evangelio nuevo, de la prosperidad y que ponen es que se recuerde que los que llevan el mensaje son simples esclavos, ¿sí? Entonces, quitémonos de la cabeza los apóstoles, que es que el apóstol tal, que ahí usted ve que hay gente en las iglesias que se vanaglorían en quiénes, se jactan en quiénes, en mi apóstol, en mi pastor, y hablan más maravillas del pastor que de quién, que del Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo, no, hombre, no es que son solamente los siervos de Dios, son personas que Dios ha puesto. Yo creo que de alguna manera el Señor nos tiene que hablar, hermano, en esto, así usted agarre poquito, agarre mucho, está quitando a los apóstoles, a los corintios de la mirada de los hombres, como a nosotros igual, ¿sí o no? El orgullo, ¿tenemos orgullo o no?
¿sí? Cualquier bobadita, hermanos, y vamos terminando, cualquier bobadita nos dicen algo de nosotros y cómo nos sentimos. ¿Qué es eso? Si el Señor Jesucristo ha hablado mal, ¿cómo se sentía el Señor Jesucristo? Ay, Padre, ¿por qué tuve que venir yo por aquí? ¿Cierto? Que él nunca dijo eso. Padre, es que me han ofendido tanto y yo siendo Dios, y vea cómo me ponen a mí, vea cómo me han cacheteado. ¿Cierto que no? ¿Qué es el orgullo que tenían los corintios? Envanecidos, inflamados, hinchados, creyendo que ellos eran las perlitas, poniendo a los hombres en alta posición, ¿sí? Cuando el evangelio es diferente, que hay que sufrir ¿por quién? Por Cristo. El evangelio es que nosotros somos el desecho, lo vil de este mundo, lo dice en el capítulo 1:26. ¿Qué fue lo que escogió Dios? Lo vil, lo menospreciado, lo que no es. ¿Nosotros qué somos? Entonces, pero a veces somos como ellos, como los corintios, somos envanecidos por bobadas. Dice un hermano cualquier cosa, entonces no, ya no sigo, entonces yo no hago eso, que lo haga otro, no. ¿Sí ve? Empezamos con tonterías, tonterías pequeñeces, nos dividimos, nos fragmentamos, no volvemos a la iglesia por tonterías. ¿Por qué? Porque hay orgullo en nuestro corazón, porque hay orgullo. Porque creemos que nosotros somos los intocables, que nadie nos puede decir nada, que nadie, que no somos, que no, es que somos aquí, yo soy el pastor de la iglesia, falta y no la corbata, ¿cierto? Y que todo el mundo, y cuando me dicen, ¿usted qué va a ser pastor, hombre? ¿Cierto? Entonces, pero cuando uno tiene bien claro en la mente qué es lo que, dónde lo puso el Señor a uno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué es usted? Lo que es por el Señor, nada más. Eso nos lo dijo. ¿Quién te distingue? ¿Por qué te crees importante? ¿Por qué crees que eres mejor que los demás? Si has pensado, usted ha pensado eso, que es como mejor que los demás. Algunos piensan que son mejor porque visten con marca, visten con zapatos más lujosos, algo otros porque estudiaron, algo otros porque tienen un carro, tienen una moto, tienen una casa, bueno, qué sé yo, que puedan, pero entonces le está diciendo que de todo eso, ¿por qué lo tiene usted? Y la respuesta es, porque el Señor pues me regaló ello. Entonces, ¿por qué se enorgullece? Corintios, dejen esas cosas. Hermanos, que el Señor nos ayude, vamos a seguir trabajándole a porque sé que este era el tema, este tema era, ven pues a Richard. No, solamente testimonio de que me pasaba con lo que usted decía y era de que diciendo que creerme más y puede pasar hasta en los ministerios, ¿sí? Hasta en las cosas que uno hace para el Señor, creerse más porque cree que hace mejor las cosas que los que están también en los ministerios. Entonces también puede aplicar para eso, ¿sí? Listo, hermanos. Entonces, algo más, hermano. Hermano César, ¿va a agregar algo más? Entonces, hermanos Enzún, de pronto alguna última pregunta, algo que no les haya quedado claro, mis hermanos. Listo, entonces vamos a terminar en oración, mis hermanos, y ya seguimos hablando. Nuestro buen Dios y amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, por este alimento que hemos recibido en esta noche, Señor. Esto es un manjar, Señor, para nuestra vida espiritual. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes para ponerla por obra, Señor. A tal vez no escoger hombres aún dentro de nuestra asamblea o en nuestras asambleas, Señor, como si fueran más importantes que algunos otros, Señor. Ayúdanos también, Señor, para que podamos poner por obra, Señor, aún dentro de las cosas que hacemos para ti, tal vez a jactarnos, Señor, de lo que hacemos para ti, creyendo que somos mejores que otros hermanos, Señor. Queremos pedirte, Señor, para que en tu sabiduría, Señor, nos enseñes a caminar, Señor, en santidad, Señor,
a amar a cada uno de nuestros hermanos alrededor, Señor, así de la misma manera, como el ejemplo que Pablo está poniendo, sufriendo, Señor. Igualmente, Señor, como tú lo hiciste allí en la cruz del Calvario, que nos amaste tanto que entregaste tu vida por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar todas estas cosas cuando encontremos en nuestra vida diaria, Señor, hombres aún dentro de la asamblea que quieran exaltarse a sí mismos, Señor, y poder con versículos, así como el día de hoy, Señor, mostrarles en amor tal vez lo equivocado que están, pero también nosotros, Señor, que si en algún momento también nos exaltamos, Señor, que nos recuerdes este capítulo 4, Señor, en Corintios, Señor, y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Queremos encomendarte en esta noche, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, en Zoom, allí en sus casas, y mis hermanos acá en el local, para que tú los sigas bendiciendo, Señor, y sigas abriendo el entendimiento de ellos, Señor, para que puedan ser receptivos, Señor, a tu palabra, y que esto dé fruto, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias quiero darte, Señor, también por nuestro hermano José, que dispone su tiempo, Señor, síguele ayudándole, Señor, en su debilidad, Señor, su mente y todo eso que requiere, Señor, para predicar tu evangelio, para enseñar, Señor. Sabemos que es algo desgastante, Señor, pero ayúdale, Señor, dale fortaleza y fuerzas también a mi hermano César y que tú lo sigas bendiciendo. Damos pues a ti muchas gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Zoom, el Señor los bendiga. Si de pronto tienen alguna otra inquietud, bien puede, hermanos. Hermano, Dios les bendiga. Amén, hermano, Jonathan, muchas gracias. Dios les para bendiga. Jonathan. Feliz cumpleaños, Hasta hijo. luego. Hasta luego. Chao, les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Está cumpliendo años, pastor. Sí, hermano. Hermanos, si de pronto pueden abrir sus pantallas para saludarlos, pueden en internet.